Hola, un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com, y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 126 de La Hora del Béisbol Japonés. Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, 14 de octubre de 2018, está repleto de información muy interesante. Comenzaremos, como es costumbre, con nuestras notas y noticias más importantes de la semana, que incluyen los títulos individuales del puertorriqueño Neftalí Soto y el cubano Dayan Viciedo, el récord defensivo del venezolano José Celestino López y la renovación del manager venezolano Alex Ramírez con las Estrellas de Dena. Luego hablaremos del nuevo récord de asistencia de la NPB y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que, sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota. Antes que nada queremos recordarles el grupo Fanáticos del Béisbol Japonés que creamos en Facebook. Es básicamente un rincón para que nos encontremos todos aquellos que compartimos esta pasión y esta fiebre por el béisbol japonés. Se pueden unir al grupo y lo más importante no solo es que pueden unirse, sino que pueden participar, pueden expresar sus opiniones, pueden compartir links, videos, artículos, cualquier tipo de información que consigan en relación al béisbol profesional japonés, a los latinos que juegan en el béisbol profesional japonés y también a los japoneses que juegan fuera de Japón, como aquellos que están en las grandes ligas. Recuerden, pueden unirse en cualquier momento, sumarse al grupo. Ya tenemos 138 miembros, más algunos miembros nuevos llegaron esta semana. Muchísimas gracias a todos por seguirnos y por hacerse parte del grupo. Por favor, los invitamos a que se unan y lo más importante, a que participen para que aprendamos todos un poco más y conozcamos mejor el béisbol japonés. Hablemos ahora del final de la temporada regular de la NPB que finalmente este sábado 13 de octubre ayer terminó. Recuerden, una queja que ya hemos estado mencionando en los últimos programas es que el calendario de la NPB lamentablemente no está bien organizado y lo que hacen es que todos los partidos que se suspenden por lluvia durante la temporada regular, por lluvia o por cualquier otra razón, se terminan disputando en un tiempo muerto que dejan al final del calendario antes de que comience la postemporada. Y como lamentablemente este año hubo muchos tifones, hubo un par de terremotos, etcétera, varios partidos tuvieron que suspenderse. Fueron muchos los partidos suspendidos que tuvieron que jugarse entonces a finales de septiembre y principios de octubre, hasta que incluso llegamos al día de ayer, al sábado, que es el mismo día en el que estaba comenzando la postemporada. Ese día tuvieron que jugarse los dos partidos finales de la temporada regular para finalmente terminar ya el calendario de la temporada regular. Pero con el final del calendario de la temporada regular tuvimos varias noticias bien importantes que queremos comentar. El primero fue que los equipos que quedaron campeones de cada liga, los Carpas de Hiroshima en la Liga Central y los Leones de Seibu en la Liga del Pacífico, fueron sin duda los dos mejores equipos de la NPB esta temporada. Tuvieron los mejores récords, produjeron la mayor cantidad de carreras, unas ofensivas temibles, y no solo eso, sino que se mantuvieron en el primer lugar casi de punta a punta. Todo el tiempo estuvieron en esa posición y realmente demostraron que fueron los mejores equipos de esas ligas. Pasaron por malos momentos a ambos equipos, pero al final defendieron su primera posición y terminaron cómodamente, ambos cómodamente en el primer lugar, por lo menos 7 juegos de diferencia cada uno sobre el segundo lugar, de manera que un merecido título para ambos. Para los Carpas de Hiroshima fue el tercer título de liga consecutivo en la Liga Central. Sin duda alguna ha sido el mejor equipo de la Liga Central en los últimos 3 años. Y en la Liga del Pacífico, los Leones de Seibu capturaron su primer título de liga en 10 años. Es un equipo que siempre ha sido fuerte, pero que tuvo problemas en los últimos años. Tuvo siempre una buena ofensiva, pero el picheo no había realmente sido consistente desde el montículo, y finalmente este año lo pudieron lograr y capturaron con comodidad el título de la Liga del Pacífico. Merecidos campeones ambos, y además ambos son favoritos para clasificar a la Serie de Japón. Ellos tienen que jugar solo la segunda ronda de la postemporada y si la ganan ambos avanzarán a la Serie de Japón, y en este caso, repetimos, ambos son favoritos porque fueron claramente los dos mejores equipos de la NPB esta temporada. Otra cosa importante, 2 jugadores latinos ganaron títulos individuales importantes y ya vamos a hablar de eso más adelante con detalles. El puertorriqueño Neftalí Soto ganó el título de jonrones de la Liga Central con 41 y el
El cubano Dayan Vicedo ganó el título de bateo de la Liga Central con promedio de 348. Fantástico. Estos títulos, repetimos, ya los vamos a hablar de ellos más adelante. Bueno, el cubano Dayan Vicedo también quedó líder de hits en la Liga Central. Ese es otro título que contamos, o 3 títulos en total. Repetimos, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Por segundo año consecutivo, un latino fue líder de jonrones en la Liga Central. Eso es una buena noticia. El año pasado, recuerden, fue el cubano Alex Guerrero con los Dragones de Chunichi. Este año fue el puertorriqueño Nestalí Soto con las Estrellas de Dena con 41 jonrones. El curazoleño Vladimir Valentín fue el líder de empujadas de la Liga Central con 131 carreras. Fantástica la temporada que tuvo Valentín. Además conectó 38 jonrones. Valentín ha estado en la NPB desde el año 2011, ha sido campeón jonronero 3 veces ya, ha sumado al menos 31 jonrones en 6 de las 7 temporadas o 7 de las 8 temporadas que ha estado en Japón. Ha tenido una actuación fantástica hasta ahora. Había estado la temporada pasada, si mal no recordamos, apenas jugó por lesión, o hace 2 temporadas casi no vio acción debido a una lesión, pero se recuperó y está ahora en una especie de renacimiento, de una temporada absolutamente fantástica Valentín este año. En la Liga del Pacífico, el líder jonronero fue el joven Jotaka Yamakawa. Son 26 años, si mal no recordamos. Es la primera temporada completa que juega como titular con el equipo. Conectó 47 jonrones, empujó 124 carreras. Fantástica la temporada para él. Yuki Yanagita, uno de los mejores jugadores de Japón, fue el líder de bateo con 352. Y Hideto Asamura de los Leones de Seibu fue el líder de remolcadas de la Liga del Pacífico con 127. Derecho Tomoyuki Sugano, que es básicamente el mejor lanzador japonés que todavía está en Japón, fue líder de efectividad de la Liga Central con 2.14 y también fue co-líder de victorias con 15 y es el favorito para ganar el premio Sawamura. Además, el derecho Yasuaki Yamazaki de las Estrellas de Dena fue el líder de salvados de la Liga Central con 37. En la Liga del Pacífico, Shinsaburo Tawata de los Leones de Seibu fue el líder de victorias con 16. Takayuki Kishi de las Águilas de Rakuten fue líder en efectividad con 2.72 y Yubito Mori de los Halcones de SoftBank fue líder de salvados con 37. Los favoritos para ganar el premio al jugador más valioso de la temporada regular son Yoshihiro Maru de los Carpas de Hiroshima y Jotaka Yamakawa de los Leones de Seibu. Recuerden, hay otros jugadores que podrían competir por este premio, pero la tradición, la tendencia siempre ha sido que los cronistas deportivos japoneses simplemente eligen al mejor jugador del equipo que quedó campeón de liga. De manera que si hay otros jugadores que tuvieron mejores números que ellos esta temporada, pues básicamente no tienen chance de ganar el premio porque salvo casos muy, muy excepcionales, estamos hablando de 4 o 5 excepciones en un periodo de 70 años, el premio al jugador más valioso siempre cae en las manos del jugador más destacado del equipo que quedó campeón de liga. De manera que en cualquier forma, Maru de los Carpas de Hiroshima tuvo una temporada sensacional, 39 jonrones, más de 100 empujadas, no llegó a 100 empujadas, llegó como a 90 o algo así, pero de cualquier forma quedó líder en porcentajes de slugging, etcétera. Fue una temporada muy positiva, muy buena para él, muy productiva. Y en el caso de Yamakawa quedó líder de jonrones en la Liga del Pacífico, quedó segundo en empujadas, tuvo una temporada muy buena y fue básicamente el motor ofensivo de los Leones de Seibu esta temporada, de manera que creemos que esos dos jugadores van a terminar ganando el premio. Y otra cosa que queríamos recordarles es que todos los números, todas las estadísticas finales, bueno, no todas, pero las estadísticas más importantes, más interesantes, ya están disponibles en nuestra página baseballjapones.com. Ya todo eso lo actualizamos ayer sábado. Incluso tenemos ya las listas actualizadas de los campeones de liga, los líderes de bateo, líderes de jonrones, líderes de victorias, líderes de efectividad, etcétera, desde 1950, que es el año en que comenzó el doble formato, el formato de 2 ligas que conocemos hoy día para la NPB, desde 1950 hasta 2018. Toda la lista de los jugadores que han ganado esos títulos desde aquel año hasta hoy ya están disponibles, están actualizadas en nuestra página baseballjapones.com, así que los invitamos a que la visiten para que puedan conocer todos esos detalles. Hablemos ahora del título de jonrones
puertorriqueño Nestalí Soto en la Liga Central. Disparó 41 jonrones en 107 juegos y esta fue una hazaña incluso más impresionante que la hazaña que logró el venezolano Ernesto Mejía en la temporada 2014 con los Leones de Ceibo. Si recuerdan aquella temporada, Mejía debutó el 15 de mayo. Fue contratado como un refuerzo de emergencia para su equipo. Él llegó sin tener la oportunidad de participar en los entrenamientos primaverales ni nada. Él llegó, aterrizó en Japón, entrenó un poquito y tampoco como pudo, comenzó a jugar con los Leones de Ceibo y en su primer turno al bate en la NPB conectó un jonrón. Y desde entonces siguió conectando jonrones hasta que terminó la temporada con 34 jonrones en 106 juegos y fue el colíder de jonrones de la Liga del Pacífico, algo sensacional. En el caso de Soto este año, Soto sí comenzó con el equipo desde el principio, trabajó con el equipo durante los entrenamientos primaverales, pero justo antes del día inaugural de la temporada se lesionó y no pudo comenzar la temporada con el equipo, de manera que él debutó algo así como el 6 o el 7 de mayo y desde entonces comenzó a pegar jonrones también. Tuvo de hecho 8 partidos esta temporada Soto con 2 jonrones, 8 partidos en los que pegó 2 jonrones por partido. Y obviamente con un gran remate final en septiembre y octubre terminó la temporada con 41 jonrones y superó a todos los demás en la Liga Central. De manera que es una hazaña más impresionante que la de Mejía, porque Mejía, repetimos, pegó 34 jonrones en 106 juegos. Y Soto en 107, apenas en un juego más, conectó 41 jonrones, algo increíble, una hazaña impresionante. Además se convirtió en apenas, estamos hablando de Soto, se convirtió apenas en el tercer latino y en el octavo extranjero en conectar 40 o más jonrones en su primera temporada, en su primer año en la NPB. El latino y el extranjero también que más jonrones ha pegado en su primer año en la NPB fue el venezolano Alex Cabrera en la temporada 2001, que conectó 49 jonrones. El segundo en la lista fue el venezolano Roberto Petagine. El segundo entre los latinos es el venezolano Roberto Petagine, que conectó 44 jonrones en su primera campaña en la NPB en el año 1999. Y ahora el tercer latino en lograrlo fue Nestalí Soto, que conectó 41 jonrones en su primer año en la NPB. Además, Soto se convirtió en el latino número 12 en ganar un título de jonrones en la NPB, de manera que 12 latinos distintos hasta ahora han ganado un título de jonrones en la NPB y además son 16 títulos en total porque varios de ellos repitieron el título. Petagine lo ganó 2 veces, Alex Ramírez lo ganó 2 veces y el cubano Orestes de Estrade lo ganó en 3 ocasiones consecutivas además. Soto conectó 14 jonrones entre septiembre y octubre, eso se cuenta como porque son pocos partidos en octubre, ellos evalúan esos 2 meses como un solo periodo, que de hecho esta semana o quizás la semana siguiente estarán anunciando los ganadores al jugador más valioso del mes de ese periodo, de septiembre a octubre. Soto va a ser candidato a ese premio, pero quizás no lo gane, o es probable que no lo gane porque su promedio no fue tan bueno. Tuvo un promedio quizás de 300, 310 en ese periodo. Y recuerden, para ese premio en particular, los periodistas deportivos japoneses suelen darle el premio al jugador con el mejor promedio. De manera que si hay un jugador que no batió jonrones, no empujó carreras, pero batió para 400 de promedio en el mes, le dan el premio a ese jugador en lugar de dárselo a uno que de pronto batió 280 pero conectó 15 jonrones, empujó 30 carreras. Para ellos el promedio es más importante, al menos en lo que se refiere a este premio en particular, de manera que Soto va a ser candidato, pero lo más probable es que no lo gane. Soto además lideró la Liga Central también este año en porcentajes de slugging con 644 y quedó cuarto en OPS con 1008, es un OPS fantástico, y quedó quinto en empujadas con 95, una temporada sensacional la que tuvo Soto. Va a estar compitiendo por la distinción al latino del año en la NPB, eso ya tendremos que analizar muy bien los números. Porque Viciedo es el otro candidato final y ya estaremos decidiendo cuál de los dos nos parece que fue el mejor, pero sin duda son los dos candidatos principales. Otra noticia importante, las Estrellas de Dena ya renovaron el puertorriqueño Nestalí Soto por 2 años más. No conocemos los términos de salario, pero ya sabemos que lo renovaron por 2 años más. Y
Es además candidato al equipo ideal de la temporada en la Liga Central como jardinero, que fue el Soto. Tuvo una temporada fantástica, además porque cubrió como 5 posiciones distintas. Cubrió los jardines y también cubrió el cuadro, tercera base y segunda base. Y en ocasiones cubrió las 3 posiciones en el mismo juego. Comenzó como jardinero derecho y después lo movieron a la segunda base y después terminó el juego en la tercera base. O sea, Soto fue un jugador súper valioso para las Estrellas de Dena esta temporada y va a ser candidato al equipo ideal de la Liga Central. Estaremos pendientes, esos premios los van a anunciar a finales de noviembre, estaremos pendientes cuando los anuncien para informarles qué ocurrió. Hablemos ahora del cubano Dayan Viciedo y el título de bateo que ganó esta temporada. Lideró la Liga Central con promedio de 348 y también fue líder de hits de la Liga Central con 178 en total. Viciedo se convirtió en el cuarto latino en ganar un título de bateo en la NPB. El primero fue el puertorriqueño Félix Millán en la temporada de 1979 con promedio de 346. El segundo fue el venezolano Alex Ramírez en la temporada 2009 con promedio de 322. El tercero fue el dominicano Tony Blanco en la temporada 2013 con promedio de 333, de manera que ahora Viciedo se convirtió en el cuarto latino en lograr un título de bateo en la NPB. Además, Viciedo quedó tercero en empujadas con 99 y quinto en carreras anotadas con 91, de manera que números muy consistentes en todos los renglones ofensivos. Este año, además, Viciedo es candidato claro a ser electo al equipo ideal de la temporada como primera base. Su principal enemigo probablemente será el venezolano José Celestino López, pero como López se perdió casi 2 meses de temporada por lesión, obviamente los números finales de Viciedo son más impresionantes. De hecho, ambos tuvieron el mismo número de jonrones, 26, tanto López como Viciedo, pero obviamente Viciedo tuvo un promedio ofensivo mucho mayor, 348 comparado con el promedio de 288 de López. También Viciedo tuvo 99 empujadas, mientras que López tuvo como 70 quizás. Y en general pues los números de Viciedo son mejores y más completos, por lo cual es probable que Viciedo sea electo al equipo ideal de la temporada, que es un honor muy grande en Japón, ser electo al equipo ideal de la temporada a finales de año. De manera que estaremos, repetimos, pendientes. Esos premios los van a anunciar a finales de noviembre. Estaremos pendientes de lo que ocurra con Soto y con Viciedo también. Hablando del venezolano José Celestino López, tuvimos una noticia muy interesante esta semana. Y es que López terminó la temporada regular sin cometer un solo error en la primera base en la Liga Central. Eso lo convierte en el primer inicialista en la historia de la Liga Central que termina la temporada con un porcentaje de fildeo de 1000. Estuvo perfecto, no cometió ni un solo error, de manera que su porcentaje de fildeo es 1000. Es la primera vez que ocurre en la historia de la Liga Central. El récord anterior era de 999 del japonés Takahiro Arai en la temporada 2008. De manera que fantástica la actuación defensiva de López, que si además sumamos a sus números ofensivos, pues es un jugador muy completo. Repetimos, hay que recordar, López solo jugó 110 partidos esta temporada porque tuvo que lidiar con un par de lesiones, pero eso no le resta méritos a su hazaña. López ya tiene 3 guantes de oro, tiene chance de ganar el guante de oro esta vez, sería el tercero consecutivo y el cuarto en total. Estamos hablando de uno de los mejores inicialistas defensivos que se han visto en la NPB en varios años ya. Quizás en 15, 20 años. De manera que pues fantástico, es posible que gane el tercer guante de oro y estaremos muy pendientes de lo que ocurra. Además, si lo logra, se convertiría en el colíder histórico en guantes de oro entre los jugadores latinos y estaría igualando a su compatriota Robert Marcano, que tiene 4 guantes de oro sumó 4 guantes de oro en su carrera en la NPB. Otra noticia muy buena para finales de temporada. Hablemos ahora del manager venezolano Alex Ramírez de las Estrellas de Dena, que lamentablemente Dena se quedó fuera de la postemporada por primera vez en 3 años. Cuando Ramírez se convirtió en manager del equipo en la temporada 2016,
Él clasificó al equipo ese año a la postemporada por primera vez en su historia. Ese equipo nunca había ido a la postemporada y gracias a Ramírez el equipo terminó tercero y clasificó a la postemporada. El año pasado volvió a clasificar a la postemporada y no solo eso, sino que además la ganó y avanzó, clasificó a la Serie de Japón. Lamentablemente perdió en 6 juegos, pero fue una temporada muy exitosa para el equipo. Este año, pues las expectativas eran que de pronto el equipo iba a estar peleando por el título de liga, pero lamentablemente las cosas no salieron bien. El problema principal que tuvo DEN este año, y eso ya lo hemos hablado, lo mencionamos en un programa anterior, es el hecho de que la rotación de abridores no estuvo bien. Lamentablemente, los 3 mejores lanzadores del equipo la temporada pasada fallaron estrepitosamente, fracasaron estrepitosamente este año. Todos tuvieron efectividad por encima de 4, todos tuvieron récords perdedores. Básicamente, el equipo utilizó como 13 abridores distintos esta temporada, solo 3 de ellos tuvieron récord ganadores y solamente uno fue realmente un as, que además fue un novato, Katsuki Azuma, que terminó algo así como con récord de 10-7 o de 11-7, algo así. Y fue el único lanzador confiable que tuvo el equipo durante toda la temporada. El resto de los otros lanzadores les fue muy mal. Shoichi Ino, que estaba realmente trabajando como lanzador intermedio, lo movieron otra vez a la rotación de abridores y tuvo récord algo así como de 6-3, que ayudó, pero pues obviamente no mucho. Y también otro lanzador novato, cuyo primer nombre se nos escapa, pero el apellido es Taira, que también tuvo un récord similar, algo así como que 5-2 o 5-3, y contribuyó a ese repunte final del equipo que casi clasifica otra vez a la temporada. Se perdió la temporada por muy poco, hay que ser honestos, pero tiene que ver de la mala temporada que tuvo. El problema que tuvo el equipo este año fue eso, que los lanzadores abridores lamentablemente no respondieron como se esperaba de ellos. De cualquier forma, el equipo reconoce la actuación de Ramírez como manager y le ofreció una extensión de 1 año más, de manera, y a Ramírez la aceptó, y eso quiere decir que va a regresar al banquillo por 4º año consecutivo en la temporada 2019, con la esperanza de esta vez clasificar nuevamente a la postemporada y, si es posible, pelear por el título de liga en la Liga Central. El récord de Ramírez como manager hasta el momento es de 209 victorias, 210 derrotas y 10 empates, y eso lo convierte en el manager más exitoso en la historia de la liga, en la historia del equipo, en los últimos 20 años, de manera que realmente no, a pesar de no haber clasificado a la postemporada este año, no había razón para despedir a Ramírez. Ramírez es un manager muy popular, muy querido por los fanáticos. El equipo por primera vez este año sobrepasó los 2 millones de espectadores en su estadio, y no solo eso, sino que el equipo estaba jugando bien. No clasificó este año porque no rindió como se esperaba, pero en términos generales el equipo estaba jugando muy bien bajo la dirección de Ramírez y no hay razón para cambiar, para interrumpir ese proyecto. Lo más lógico era renovarlo. Repetimos, en apenas 3 campañas que tiene al mando del equipo, lo clasificó 2 veces a la postemporada y 1 vez a la Serie de Japón, de manera que sigue siendo una actuación muy exitosa para Ramírez, y nos encanta la noticia de que lo veremos nuevamente en el banquillo del equipo la temporada que viene. Hablemos ahora de los abridores latinos que vieron acción esta semana. El dominicano Christopher Mercedes abrió el martes 9 de octubre para los Gigantes de Yomiuri. Además fue un partido crucial. Yomiuri tenía que ganar ese partido para clasificar a la postemporada y lo ganó, aunque el ganador no fue Mercedes. Mercedes lanzó 5 entradas y 1/3, permitió 4 carreras, pero solo 2 de ellas fueron limpias, permitió 5 hits, ponchó a 1 y no otorgó boletos. Se fue sin decisión en ese partido, por lo cual terminó la temporada regular con récord de 5-4 y efectividad de 2.05, que está muy bien. Y como ahora Yomiuri clasificó, ya lo vamos a hablar de eso más adelante, Yomiuri clasificó a la siguiente ronda, la ronda final del playoff. Vamos a ver a Mercedes abriendo uno de esos partidos, porque Mercedes fue básicamente uno de los lanzadores más confiables, uno de los abridores más confiables que tuvo Yomiuri esta temporada, de manera que lo vamos a ver en acción al menos una vez más en la postemporada. El dominicano Brian Rodríguez lanzó el miércoles 10 de octubre para los luchadores Nippon Ham. Lanzó 5 entradas completas, permitió 3 carreras, 9 hits,
ponchó a 3 y otorgó 3 boletos y ganó ese partido, de manera que terminó con récord de 3-2, terminó la temporada regular con récord de 3-2 y efectividad de 5.26. Todavía no sabemos si Nippon Ham va a clasificar o no a la siguiente ronda del playoff, pero si lo hace es probable que veamos a Brian Rodríguez abriendo un partido de postemporada. Y finalmente ayer sábado el cubano Ariel Miranda recibió el honor de ser el abridor del equipo de Halcones de SoftBank en el primer juego de la postemporada y no ganó lamentablemente. Bueno, de hecho no le fue bien lamentablemente, permitió 3 carreras en 3 entradas y un tercio, 5 hits, ponchó a 5, perdón, y otorgó 4 boletos. Afortunadamente para él el equipo respondió ofensivamente y se fue sin decisión, por lo tanto su récord de la postemporada se mantiene en 0-0, pero su efectividad quedó en 8.10. Si el equipo de SoftBank avanza a la siguiente ronda, la ronda final del playoff de la Liga del Pacífico, es probable que Miranda vuelva a abrir un partido más, pero lamentablemente la apertura de ayer no le fue tan bien. Sin embargo, no perdió, como ya lo mencionamos. Hablando precisamente de la postemporada, mencionemos qué fue lo que ocurrió. Los Gigantes de Yomiuri barrieron a las Golondrinas de Yakult en la serie al mejor de 3 juegos, que comenzó ayer sábado. Yomiuri ganó el primer partido 4-1 y hoy domingo lo ganó 4-0 y Tomoyuki Sugano, el derecho, que es básicamente el mejor lanzador japonés que queda en Japón, todavía lanzó un juego sin hit ni carreras, el primer juego sin hit ni carreras en la historia de la postemporada de la NPB. Por lo tanto, Yomiuri ganó la serie 2-0 y ahora va a medirse a los Carpas de Hiroshima en la ronda final del playoff de la Liga Central, a una serie al mejor de 7 juegos, y el que gane avanzará a la serie de Japón. En la Liga del Pacífico, los Halcones de SoftBank ganaron ayer 8-3 en el partido que abrió el cubano Ariel Miranda, pero hoy perdieron 4-2 ante los luchadores de Nippon Ham, de manera que la serie está igualada 1-1. Nippon Ham si gana mañana Nippon Ham avanza, pero SoftBank, por ser cabeza de serie, solo necesita un empate para clasificar a la ronda final del playoff. De manera que, de cualquier forma, mañana lunes se decide esta serie al mejor de 3 juegos. Puede ser SoftBank, puede ser Nippon Ham. Ambos equipos están muy buenos y nos parece que están parejos. Así que veremos quién termina ganando ese partido y quién se medirá a los Leones de Seibu en la ronda final del playoff de la Liga del Pacífico. Hablemos brevemente de los movimientos de los managers. Habíamos mencionado la semana pasada que el manager de los Tigres de Hanshin, Tomoaki Kanemoto, debería renunciar porque realmente el equipo quedó en último lugar. Primera vez, algo así como en 19 años, que el equipo queda en último lugar de la clasificación, y nos parece que parte de la culpa fue de Kanemoto. Realmente no manejó bien el equipo, no manejó bien sus piezas y el equipo terminó, repetimos, en el último lugar de la tabla, que es algo que no pasaba en muchísimo tiempo. Y habíamos mencionado pues que nos parecía que él debería renunciar, y efectivamente eso fue lo que pasó. Esta semana él anunció que iba a renunciar una vez terminada la temporada regular, de manera que el equipo de Hanshin está buscando ahora un nuevo manager, y se menciona que el manager del equipo filial va a asumir las riendas del equipo mayor la próxima temporada. Estamos esperando por la confirmación de eso. Y como lo mencionamos al principio, otra cosa que queríamos mencionar con respecto a los managers es que el venezolano Alex Ramírez fue renovado por un año más como el manager de las Estrellas de Dena, de manera que fantástica esa noticia. Nos encanta verlo de nuevo, nos encantará verlo de nuevo en el banquillo de las Estrellas de Dena la temporada que viene. Que además, por cierto, Ramírez hizo varios comentarios cuando anunciaron su renovación, diciendo que él siente que él debe cambiarse a sí mismo, debe cambiar su manera de pensar, debe adaptarse más a sus jugadores y buscar, encontrar la manera de hacerlos ganar, porque eso es lo que él quiere, darle un título al equipo, y obviamente tiene que repensar toda su estrategia que pues le funcionó bien en los 2 primeros años, pero este año lamentablemente no, de manera que probablemente buscará hacer algunos cambios para la temporada que viene, y esperemos pues que lo consiga. Confiamos en su buen conocimiento del béisbol, porque una de las cosas que más nos gusta de Alex Ramírez, a quien hemos tenido la oportunidad de entrevistar muchísimas veces, por lo menos 10 veces desde que estamos visitando Japón, una de las cosas que más nos gusta de Ramírez es lo mucho que sabe y lo apasionado que es por el béisbol. Una cosa que a él le encanta. Uno se siente hablar con Alex Ramírez de béisbol, es lo más maravilloso del mundo, porque a él le encanta el béisbol, le encanta lo que hace, le encanta el juego, le encanta estudiar el juego y encontrar maneras
poco convencionales de ganar partidos, y eso lo demostró a su máxima expresión la temporada pasada cuando llegó a la serie de Japón y estuvo a un out de extender la serie a 7 juegos. De manera que pues estaremos pendientes de lo que pueda hacer Ramírez el año que viene con las Estrellas de ENA. Finalmente, hablemos del el equipo Samurai, la selección nacional japonesa de béisbol, que anunció esta semana su roster para la serie amistosa entre el equipo Samurai y el equipo de estrellas de las grandes ligas. Recuerden, esto es un torneo que se anunció como en marzo de este año. Va a ser una serie amistosa de 6 partidos que se va a disputar en noviembre de este año, entre el 9 de noviembre y el 15 de noviembre. Los 3 primeros partidos van a ser en el Tokyo Dome, el cuarto partido va a ser en el Estadio Mazda de Hiroshima y los 2 últimos van a ser en el Nagoya Dome. De manera que una serie de 6 partidos. Recuerden, la vez pasada que ocurrió esto fue en 2014, Shohei Ohtani participó en esa serie y el equipo japonés ganó la serie de 3-2. Y además lanzó un juego sin hit ni carreras. Una de esas victorias fue un juego sin hit ni carreras contra las estrellas de grandes ligas. De manera que estaremos pendientes de lo que ocurra. El equipo japonés está llevando sus mejores jugadores que tiene en Japón en este momento. Hay algunas ausencias importantes, pero en general está llevando sus mejores jugadores a la serie. Estarán presentes todos los mejores lanzadores que están activos en Japón en este momento: Takayuki Kishi, Katsuki Azuma, Daichi Osera, Shinsaburo Tawata, Naoyuki Uwasawa y Yasuaki Yamazaki como el cerrador. No van a estar presentes Tomoyuki Sugano, que tiene problemas en su brazo y necesita descanso; Yusei Kikuchi, que va a estar pendiente de irse a las grandes ligas y no estar jugando en series amistosas; y Kodai Senga de los Halcones de SoftBank. No sabemos la razón, pero quizás probablemente necesiten darle descanso, de manera que esos 3 lanzadores no van a participar en la serie. Los mejores bateadores japoneses también van a estar disponibles: Hotaka Yamakawa, que fue el líder de jonrones en la Liga del Pacífico esta temporada; Yuki Yanagita, que fue el líder de bateo en la Liga del Pacífico esta temporada; Tetsuto Yamada, que terminó la temporada con más de 30 jonrones, más de 300 de promedio y más de 30 bases robadas, que es algo sensacional; Yoshitomo Tsutsugo, que fue el cuarto bate del equipo japonés cuando fue en el Clásico Mundial de Béisbol en 2017. Shogo Akiyama va a estar presente también, que es uno de los mejores primeros bates de Japón, pero no van a estar Hideto Samura, no sabemos por qué; Yoshihiro Maru, tampoco sabemos por qué; ni Hayato Sakamoto, no sabemos por qué ninguno de esos 3 van a estar en la selección, pero por lo que hemos visto, pues no fueron incluidos en el roster oficial del equipo para la serie. Ahora, el equipo de Grandes Ligas todavía no ha anunciado la lista definitiva de los jugadores que van a participar en el evento. Anunciaron una lista preliminar hace no mucho. En aquel momento se habló de Yadier Molina, de Christian Yelich y de Ronald Acuña Jr. Esos 3 deberían estar participando en la serie, pero repetimos, todavía no hay una confirmación oficial. Estaremos pendientes. Lo más probable es que pronto anuncien la lista final de los jugadores que participarán en esa serie. Estas fueron entonces las noticias y las notas más importantes de la semana. Pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy: las noticias de la semana. Nuestra semana comenzó el lunes 8 de octubre con nuestra columna El Bate del Samurái, en la que hablamos del éxito de los programas de desarrollo de jugadores de la NPB, y estábamos hablando, analizando cómo los equipos, históricamente los equipos japoneses siempre tratan de contratar a un jugador que tenga experiencias en grandes ligas con la esperanza de que pueda producir bien unos 2 o 3 años en la liga y después reemplazarlo con otro jugador distinto. Sin embargo, en los últimos años los equipos japoneses han apostado más a desarrollar a los jugadores, especialmente a los jugadores extranjeros, dentro de su propia organización. El ejemplo más claro es el de los Carpas de Hiroshima, que tienen una academia en la República Dominicana, o que establecieron una academia en la República Dominicana en el año 1990, y desde entonces han estado trayendo peloteros a Japón. Lamentablemente ninguno de esos peloteros había estado realmente arrojando resultados buenos hasta en los últimos 2 años, cuando
Este año tuvimos una generación maravillosa de peloteros que salieron de ese programa de desarrollo de jugadores de los Carpas de Hiroshima. Xavier Batista, el dominicano, conectó 25 jonrones esta temporada. Alejandro Mejía, que ganó la triple corona de bateo en el equipo menor, en la liga menor de la NPB esta temporada. Y el zurdo Jerónimo François, que se convirtió en una pieza clave del relevo intermedio de los Carpas de Hiroshima esta temporada. Realmente nunca como este año tantos jugadores salidos del programa de desarrollo de jugadores de la NPB habían arrojado tan buenos resultados. El dominicano Christopher Mercedes, que ya tenía como 2 años en ese programa con los Gigantes de Yomiuri, fue promovido este año al primer equipo y se convirtió en uno de los mejores lanzadores del equipo esta temporada. Y si a eso sumamos el acuerdo que tiene la NPB con el gobierno cubano para traer jugadores de Cuba a que jueguen profesionalmente en Japón, pues realmente el equipo, la NPB ha tenido un éxito tremendo desarrollando los jugadores extranjeros dentro de su propia organización, especialmente esta temporada. Todos los frutos salieron a verse esta temporada. Tenemos todos los detalles de ese programa en nuestro artículo, los invitamos a que lo lean en esa columna. Ese mismo día, el lunes 8 de octubre, el cubano Alfredo Espaine despidió la temporada regular con 2 honrones y 5 carreras empujadas en el partido ante los Marinos de Lote, y el cubano Yuribel Gracial, su compatriota y su compañero de equipo, se fue de 3-2 con 2 carreras anotadas en ese mismo partido. El martes 9 de octubre, el puertorriqueño Nestalí Soto sumó su jonrón número 41 de la temporada, con lo cual virtualmente se convertía en el ganador del título de jonrones de la Liga Central. Y el dominicano Christopher Mercedes se fue sin decisión en su apertura de ese día, y también fue el día en el que Yomiuri clasificó a la postemporada y Dena quedó eliminada de la postemporada. El miércoles 10 de octubre, el puertorriqueño Nestalí Soto ganó oficialmente el título de jonrones de la Liga Central. Ese día disputó su último partido de la temporada y ninguno de los candidatos que estaban cerca pudieron alcanzarlo, de manera que terminó el año con 41 jonrones y quedó campeón de jonrones de la Liga Central. El dominicano Rafael Dolly salvó su juego número 31 del año ese día, y el dominicano Brian Rodríguez ganó su tercer partido de la temporada con los luchadores de Nippon Ham. El jueves 11 de octubre, el venezolano Osvaldo Arcia conectó su jonrón número 14 del año y empujó 3 carreras en el último partido de la temporada regular de los luchadores de Nippon Ham. El viernes 12 de octubre anunciamos la noticia de que las estrellas de DEN habían renovado el contrato del manager venezolano Alex Ramírez por un año más. Y ayer sábado 13 de octubre, el cubano Alfredo Espaine conectó un jonrón con las bases llenas en el primer juego de la postemporada de los Halcones de SoftBank. Y fue uno de los héroes del partido. El equipo ganó ese primer juego. Y también repetimos, como mencionamos al principio, ayer sábado terminó la temporada regular de la NPB, y con ello el cubano Allan Viseo se convirtió oficialmente en el campeón bate de la Liga Central. Terminó con promedio de 348. Hoy domingo 14 de octubre, el venezolano Osvaldo Arcia remolcó una carrera en el juego entre Nippon Ham y los Halcones de SoftBank. Recuerden, Nippon Ham ganó ese partido 4-2, de manera que la serie está igualada 1-1, y mañana lunes se va a disputar el último partido y se decidirá cuál de los dos equipos avanza a la segunda fase, a la fase final del playoff de la Liga del Pacífico. Recuerden, por ser cabeza de serie, SoftBank solo necesita un empate para avanzar, mientras que los luchadores de Nippon Ham tienen obligatoriamente que ganar para poder avanzar a la siguiente ronda del playoff. Y recuerden, hoy domingo, el derecho Tomoyuki Sugano, que fue el as de Japón en el Clásico Mundial 2017, fue el lanzador que abrió la semifinal ante los Estados Unidos, un partido que estuvo muy cerrado, que los Estados Unidos ganó 2-1, y que además anotó las 2 carreras por errores defensivos de Japón, mientras que Japón anotó su carrera por un jonrón solitario. De manera que fue Sugano es realmente el mejor lanzador japonés que queda todavía en Japón, y hoy domingo lanzó el primer juego sin hits ni carreras en la historia de la postemporada de la NPB, en el partido que los Gigantes de Yomiuri ganaron 4-0 a las Golondrinas de Yakult. Además, como visitantes, Sugano enfrentó a 28 bateadores nada más, estuvo muy cerca de hacer un partido perfecto, un juego perfecto. Permitió un boleto nada más, ponchó a 7 rivales y después retiró a todos los demás
bateadores que enfrentó, de manera que terminó, repetimos, un juego sin hits ni carreras. Sugano es además el candidato claro para ganar el premio Sawamura esta temporada, que es el equivalente al premio Cy Young de las grandes ligas, y pues nos parece una hazaña fantástica. Recuerden, el caso de Sugano es especial porque no sabemos si algún día va a poder lanzar en las grandes ligas o no. La razón de ello es que Sugano juega para los Gigantes de Yomiuri, y los Gigantes de Yomiuri es un equipo que se oponen filosóficamente al sistema de traspasos. Ellos se niegan a vender a cualquiera de los jugadores que tienen en sus filas. Los jugadores que juegan para los Gigantes de Yomiuri por lo general se retiran en ese mismo equipo. Ellos no van a ninguna otra parte. Sugano es probable que quiera lanzar en las grandes ligas, de manera que él va a tener que esperar hasta que se convierta en agente libre antes de poder optar para irse a las grandes ligas, y eso no va a ocurrir sino hasta por lo menos 3 o 4 años más. De manera que una vez que Sugano complete sus nueve temporadas completas con que es lo que exige su contrato con los Gigantes de Yomiuri, una vez que llegue ese momento y se convierta en agente libre, entonces él podrá decidir si quiere irse a las grandes ligas o no. El problema es que en aquel momento pues ya tendrá 31 años o algo así, y no va a ser tan fácil tener una carrera larga en las grandes ligas. Pero habrá que esperar hasta ese momento para saber si él va a querer irse o no a las grandes ligas. En este momento no hay manera de que se vaya porque el equipo no lo va a vender. Recuerden, Yusei Kikuchi y los Leones de Seibu, ya el equipo le dio permiso y lo va a colocar a la venta este mismo invierno para que se vaya a las grandes ligas, pero Sugano no puede hacer eso porque el equipo no lo va a dejar, de manera que él tiene que esperar hasta que se convierta en agente libre para poder dar el salto a las grandes ligas, si es que él así lo quiere. Ya tendremos que esperar para averiguar eso. Hablemos entonces, o pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy: conociendo al béisbol japonés. Esta semana en Conociendo al Béisbol Japonés queremos hablar del nuevo récord de asistencia que implantó la NPB en la temporada 2018. El año pasado ya había superado los 25,000 espectadores, perdón, los 25 millones de espectadores. Este año incluso superó esa cifra. El año pasado fueron 25 millones 100 mil y tantos espectadores. Este año la NPB consiguió una asistencia de 25.550.719 espectadores. Perdón, la cifra de la temporada pasada fueron 25.139.000. Este año fueron 25.550.719. La asistencia total, vamos a hablar de esto porque esto es un dato, es un hecho que tenemos ya años resaltando porque nos parece muy importante. La NPB, ya por lo menos de hace 2 años, está de tú a tú con las grandes ligas en términos de asistencia. Obviamente las grandes ligas tienen 30 equipos, juegan más partidos por temporada. La NPB solamente tiene 2 equipos y juegan 71 o 72 juegos como locales, mientras que en las grandes ligas estamos hablando de 30 equipos y 81 partidos como local. En ese caso, obviamente, en números totales, la asistencia total de las grandes ligas siempre va a ser mayor que la de Japón porque tienen más equipos. En este caso, en 2018, la temporada o la asistencia total de las grandes ligas fue de 69.671.272 fanáticos. En el caso de Japón, solo fueron 25.550.719. Sin embargo, si proyectamos esa cifra a un total de 30 equipos, como existen en las grandes ligas, y un total de 81 partidos como local, como ocurre en las grandes ligas, entonces la NPB hubiese tenido este año un total de 72.362.970 fanáticos, es decir, más fanáticos que los que entraron a los estadios en las grandes ligas. El promedio de asistencia por juego, esto es una cifra más fácil de comparar, el promedio de asistencia por juego de la NPB fue mayor al promedio de asistencia de las grandes ligas. Japón metió un promedio de 29.779 aficionados por juego esta temporada, mientras que en las grandes ligas fueron 28.660, es decir, más de 1.000 fanáticos por partido. Tuvo la ventaja que sacó la NPB en ese renglón, y eso nos parece un dato muy, muy, muy interesante porque habla bien del el buen marketing, la buena promoción que tienen en Japón para atraer los aficionados al estadio, y el hecho también de la fidelidad de los fanáticos con respecto a sus equipos, que no es necesariamente el caso en las grandes ligas. Obviamente los equipos más populares, más exitosos de las grandes ligas siempre van a tener muchas muy buenas asistencias, pero no ocurre lo mismo con el resto
de los equipos. Caso de los Marlins de Miami, que este año tuvieron apenas 800,000 espectadores entrando a su estadio. Es una diferencia enorme. Otros datos interesantes que hay que mencionar con esto. Los Gigantes de Yomiuri tuvieron la mejor asistencia de este año en Japón, con 3.002.347 espectadores. Solo 7 clubes de las grandes ligas lograron superar los 3 millones de espectadores en el año 2018, y estamos contando, recuerden, con el hecho de que Yomiuri solamente disputó 71 o 72 partidos como local, mientras que en las grandes ligas disputan al menos 9 partidos más, a veces 10 como local, de manera que si Yomiuri hubiese tenido 10 partidos más, hubiese terminado con quizás 340,000 3.400.000 espectadores o algo así, y no 3.002.000. Igual, de cualquier forma, con esta cifra de 3 millones, Yomiuri hubiese quedado en el 8º lugar en las grandes ligas en términos de asistencia. Eso ya habla mucho del buen trabajo que Yomiuri hace. Si Yomiuri hubiese jugado 81 partidos como local, ya aquí tenemos el número, hubiese terminado con 3.377.000 aficionados, hubiese sido cuarto en las grandes ligas, de manera que hay que comparar esos números en el mismo papel, digamos, en las mismas con las mismas herramientas, digamos. El equipo con peor asistencia de la NPB en 2018 fueron los Búfalos de Orix, con 1.625.365. Este equipo, repetimos, que fue el peor en asistencia en Japón, tuvo más del doble de la asistencia de los Marlins de Miami esta temporada, de manera que eso habla muy mal de los Marlins, pero habla muy bien del buen trabajo que han estado haciendo los equipos japoneses en términos de asistencia en los últimos años. Incluso, repetimos, esa cifra de 1.600.000 de los Búfalos de Orix, con esa cifra superó a 6 equipos de las grandes ligas en términos de asistencia. No solo el equipo de Miami, sino otros 5 equipos también tuvieron peor asistencia que los Búfalos de Orix, repetimos, a pesar de haber disputado más partidos como local que los que disputó Orix. La Liga Central tuvo un nuevo récord de asistencia esta temporada, con 14.235.573 aficionados, segundo año consecutivo que superan los 14 millones de asistentes, y tuvieron un promedio de más de 33.183 espectadores por juego. La Liga del Pacífico también tuvo un nuevo récord de asistencia esta temporada, con 11.315.146, un promedio de 26.376 fanáticos por juego, mejor que un poquito mejor que la cifra que obtuvo en el año 2017. Y lo que mencionamos, que los Búfalos de Orix tuvieron más del doble de la asistencia de los Marlins de Miami, de manera que eso habla muy mal de los Marlins y muy bien, repetimos, de lo que hicieron los equipos japoneses en términos de asistencia esta temporada en la NPB. La columna del bate del Samurai de mañana la vamos a dedicar a este tema también. Ya tendremos más números y más detalles, más datos interesantes que compartir con respecto a eso, pero no nos cansamos de hacer énfasis en este punto. La liga japonesa, a pesar de sus defectos, está muy bien organizada en términos de asistencia y es capaz de competir de tú a tú con las grandes ligas, y en este caso además superó a las grandes ligas en términos de asistencia promedio esta temporada, y nos parece que es algo increíble, porque obviamente siempre vemos a las grandes ligas como algo incansable, como la mejor liga del mundo en todos los aspectos y que nadie puede igualarla. Pues no, ese no es el caso. La NPB está demostrando que, al menos en lo que a asistencia se refiere, la NPB le puede dar pelea a las grandes ligas y es capaz incluso de superar a las grandes ligas, en este caso como lo vimos este año. Tuvo un promedio de asistencia por partido superior al de las grandes ligas. Pasemos ahora entonces a la sección final del programa de hoy, las preguntas de la semana. Esta semana, como siempre, tuvimos muchos comentarios y preguntas muy interesantes de nuestros seguidores a través de las distintas redes sociales. Joiner Martínez, a través de Twitter, nos pregunta: ¿dónde puedo consultar los salarios de los peloteros de Japón? Gracias, Joiner, por la pregunta. La guía de medios del béisbol japonés, que está en inglés, ya te dimos el link para que pudieras comprarla si así lo desea. Tiene los salarios de todos los jugadores
del roster de cada uno de los dos equipos de la NPB. El problema es que solamente la puedes comprar, no se ve en línea, sino tienes que comprarla y te la envían por correo y obviamente puede tardar un poco. Sin embargo, esa guía tiene los salarios de todos los jugadores. Esa es una opción. La otra opción, hay una página web llamada Yahoo Database, yahoo.db.com. Tenemos un link para esa página en nuestra portada, en la portada de nuestra página baseballjaponés.com. Puedes visitarla. En esa página hay muchísima información. El único problema es que no está organizada de una manera muy clara, digámoslo así, de manera que si quieres conseguir el salario particular de algún jugador en Japón, tendrías básicamente que buscar cada jugador individualmente. Es decir, el venezolano José Celestino López, entonces tiene que escribir José Celestino López y buscar todas las noticias relacionadas a él y ver en una de esas noticias cuál es el salario que tiene el jugador, de manera que tomaría mucho tiempo, pero esa es una opción que tienes para saber los salarios de los jugadores en Japón. De cualquier forma, en términos generales, obviamente no son salarios tan buenos como los que hay en Grandes Ligas. El jugador mejor pagado de Grandes Ligas gana más de 30 millones al año, mientras que el jugador mejor pagado de Japón gana quizás 5 o 6 millones al año. Es una diferencia grande. Sin embargo, obviamente 5 o 6 millones de dólares al año no es un salario nada malo, es un salario bastante respetable, de manera que pues esa es más o menos la diferencia. Slava Zambrano a través de Twitter nos pregunta, ¿en Japón hay cláusulas incluidas por los sindicatos donde no pueden ser desmejorados en ligas menores? Esto es en relación a los jugadores que están en el equipo mayor de los equipos de Japón, si los pueden bajar o no. Existe una cláusula que le impide al equipo bajar al jugador al equipo menor. Es una gran pregunta, Slava, no lo sabemos, pero hasta donde conocemos no existe esa cláusula. Es decir, cualquier jugador, no importa lo estrella que sea, no importa lo importante que sea, puede ser bajado, incluso los jugadores extranjeros, puede ser bajado al equipo menor en cualquier momento. Y esto porque estamos teniendo una conversación al respecto diciendo que en Japón, en materia de disciplina, son muy estrictos, de manera que si uno de los jugadores estrellas del equipo no está corriendo, no se está esforzando lo suficiente como para tratar de ayudar a su equipo a ganar, el manager lo manda al equipo menor como castigo, para disciplina, para que aprendan que tienen que fajarse en todos los juegos porque ellos son el ejemplo de los jugadores más novatos de los equipos. Y de hecho lo hemos visto en ocasiones, el Grande Liga Johnny Gómez, el norteamericano Johnny Gómez, jugó un año con las Águilas de Rakuten y no le estaba yendo bien. El manager lo bajó al equipo menor para que se reencontrara su mecánica de bateo y pudiese comenzar a batear mejor, y él se molestó por ese movimiento y terminó renunciando al equipo y se devolvió a los Estados Unidos. De manera que es posible, incluso los extranjeros los pueden bajar en cualquier momento, no hay una cláusula que los defenda de ellos. De hecho, el mexicano Luis Cruz tuvo un episodio similar hace 2 años, cuando en su primer año con los Gigantes de Yomiuri, en el último partido de la temporada regular, conectó un roletazo de rutina y no corrió rápido la primera base. El manager se molestó y lo bajó al conjunto menor de Yomiuri y no lo dejó jugar en la postemporada, porque se molestó con él, porque pensó que no estaba lo suficientemente comprometido con el equipo, y si no se esfuerza, incluso en las prácticas, si no se esfuerzan en las prácticas, los bajan al equipo menor y no los dejan jugar. De manera que en términos de disciplina, sin duda alguna, son mucho más estrictos en Japón. Alejandro Gordon, vía Twitter, nos dice, dato muy interesante, en los Estados Unidos el béisbol no es el deporte favorito, pero es un país muy grande, debería tener más gente en los estadios. Bueno, sí, no, es decir, obviamente las grandes ligas en los Estados Unidos tienen mucha más competencia que la que tiene la NPB en Japón. La NPB en Japón es básicamente la única liga que existe. Existe la liga de fútbol, existe la liga de baloncesto, pero en términos de popularidad tienen mucha menos popularidad que la liga de béisbol. De manera que en Japón, para ser justos, la NPB realmente no tiene competencia con otras ligas, mientras que en los Estados Unidos las grandes ligas están por detrás de la NFL, la Liga de Fútbol Americano. Quizás está por detrás también de la NBA, de la Liga de Baloncesto, no lo sabemos, y tiene que competir con esas dos y además con la Liga de Hockey sobre hielo y con la Liga de Fútbol, la MLS. De manera que la competencia sin duda es más grande y no es tan fácil llevar a los fanáticos a los estadios. Pero hay otra cantidad de detalles que hay que analizar. El hecho de que el béisbol no sea el deporte favorito en los Estados Unidos no es el mayor problema en términos de asistencia. El término de asistencia puede tener mucho que ver con
los precios, que sin duda son mucho más caros en Japón que en los Estados Unidos que en Japón. Las entradas en Japón son bastante baratas. El estadio de Hiroshima, y esto lo vimos ayer, la entrada más cara, es decir, la entrada detrás del home plate y tal, son $40, $45, un precio bastante bajo para un estadio de la calidad del estadio de Hiroshima, que es muy bonito. Hay otros estadios que sí cobran más caro. El Tokyo Dome, la entrada más cara son como 160, pero incluso en ese caso, la entrada más cara son solamente $160 comparados con estadios en los Estados Unidos donde cobran mucho más por entradas de lujo en los distintos estadios. De manera que eso es un tema más que hay que analizar con más detalles, no tenemos tiempo para hacerlo ahora. Igor, vía Twitter, nos dice, este es otro dato que confirma la enorme popularidad de la que goza el béisbol japonés, y esto es una temporada llena de dificultades meteorológicas, que sin duda fue así, hubo varios tifones e incluso un terremoto que obligaron a suspender varios partidos en Japón este año. Igor nos dice en otro comentario, renovación lógica y sensata son dos piezas indispensables para la próxima temporada. El fracaso de esta no dependió de ellos, desde luego. Estamos hablando de la renovación del venezolano José Celestino López y del puertorriqueño Neftalí Soto con las Estrellas de Dena. Finalmente, Igor nos dice, los luchadores de Nippon Ham sorprendentemente ganan un segundo partido muy competido con el lanzador Nick Martínez lanzando 7 entradas, más de 100 lanzamientos. Mañana partidazo estilo comodín. Estamos hablando del playoff de la Liga del Pacífico que se va a decidir mañana. Está igualada 1-1 la serie entre los halcones de SoftBank y los luchadores de Nippon Ham. La cuenta FF vía Twitter nos dice, cuando la peor asistencia de un equipo fue de 1.600.000, habla de lo excelente que está todo allá. La NPB merece ser pasado para Latinoamérica, un canal que lo pase para cuándo. Bueno, estamos totalmente de acuerdo, nos encantaría que un canal latinoamericano comenzase a transmitir los partidos del béisbol japonés. De hecho, hemos estado pidiendo eso ya por varios años y presionando y trabajando para que eso ocurra. Esperemos que pueda ocurrir pronto. Otro comentario de la cuenta de FF nos dice, hay que enviar quejas, ustedes saben el idioma y deben exigirles, los podemos ayudar. Su liga es espectacular y qué mejor sería levantarnos en las mañanas para nuestros trabajos con esos partidos. Roguemos porque pase. Pues muchísimas gracias por el comentario, estamos totalmente de acuerdo. Sería una fantástica opción para las mañanas tener los partidos en vivo del béisbol japonés que comienzan más o menos a las 5 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos y de varios países de Latinoamérica. Sería fantástico tener esos partidos en la madrugada, que uno se pueda levantar viendo esos partidos, incluso escuchándolos por radio, sería algo, un buen comienzo para después comenzar a transmitir los partidos más adelante. Cristian López vía Twitter dice, más equipos y más competitivo, esa es la razón. Bueno, no es la única razón, eso influye sin duda. Las fuerzas están más parejas en Japón con respecto a las grandes ligas. En las grandes ligas, obviamente, los equipos más poderosos tienen mucha más ventaja que los equipos menos poderosos. Pero en Japón las fuerzas están un poco más parejas, de manera que esa es una de las razones de la buena asistencia en Japón. Pero diríamos, desde nuestro punto de vista, la razón principal es que en los últimos años, equipos que eran perennes perdedores, estamos hablando de los Carpas de Hiroshima y las Estrellas de Dena, que siempre terminaban, tenían como 10 años en los que constantemente terminaban en el quinto y en el sexto lugar de la Liga Central, nunca hacían nada, nunca clasificaban, nunca lograban hacer nada importante, y desde 3 años para acá ambos equipos se han convertido en contendientes, ambos equipos han estado jugando mucho mejor. Ambos equipos han estado clasificando la postemporada, de manera que ahora llenan su estadio en todos los partidos de la temporada y obviamente ya los dos superaron los 2 millones de asistencia, 2 millones de espectadores esta temporada. De manera que esa es una diferencia notable, porque eran estadios que siempre estaban vacíos y ahora están siempre llenos en todos los partidos, y eso ha contribuido mucho al aumento de la asistencia en general en la NPB. Pedro Galiardi vía Twitter nos pregunta ¿cuál es la capacidad promedio de los estadios de la NPB y de las grandes ligas? De las grandes ligas no sabemos la capacidad promedio, pero la NPB la capacidad promedio son 36.000. Es decir, si tomamos los dos estadios y los dividimos entre 12, la capacidad promedio es básicamente 36.000 por estadio. En las grandes ligas puede que sea un poco mayor. En general, las grandes ligas tienen estadios de mayor capacidad. El estadio de mayor capacidad en Japón son 47.000 aficionados, que es el estadio Koshien, donde juegan los Tigres de Hanshin. En las grandes ligas, el estadio de los Dodgers de Los Ángeles tiene capacidad para 53.000 o 55.000. El estadio de los Azulejos de Toronto tiene capacidad de 55.000. Hay varios estadios que están por encima de 50 y varios que están por encima de 40 también. En Japón solo hay 3 estadios que tienen capacidad mayor a 40.000 espectadores.
La siguiente pregunta, Me Canso Ganso Tijerina, es una cuenta en Twitter, nos dice, nada alentador para las grandes ligas, una liga que está haciendo todo lo posible por expandir sus alcances. Estamos hablando otra vez de la asistencia en las grandes ligas, pues sin duda, las grandes ligas está hablando de expandirse, de incluir 2 equipos más en sus ligas y obviamente pues esto no luce como una buena idea en este momento cuando hay equipos que están teniendo problemas de asistencia. Reinaldo Restituyo vía Twitter nos dice, este tipo de proyección debería hacerla hacia abajo. Cuando una liga se expande, los números en promedio bajan porque se hace más débil la liga. Bueno, en este caso, Reinaldo, no estamos hablando de expandir la liga en realidad, simplemente estamos proyectando los números basados en los números que sí consiguió la liga japonesa este año. Obviamente son 2 ligas distintas, son un número de equipos distintos, un número de partidos en casa distintos. Obviamente no se puede comparar una directamente a la otra. La única forma de hacer una comparación más efectiva es proyectar los números, ya sea hacia arriba o hacia abajo. De cualquier forma, el resultado es el mismo. En este caso, con los números proyectados tanto para arriba como para abajo, la NPB tuvo mejor asistencia este año que las grandes ligas. Otra pregunta de Reinaldo Restituyo dice, ¿cuántos equipos y cuántos juegos? En la NPB hay 2 equipos y cada equipo juega 71 o 72 partidos como local cada año. Jorge Luis Rivera vía Twitter nos pregunta, ¿cómo le dicen el sobrenombre de Nestalí Soto, el puertorriqueño? Le decimos Superman. Perdonen que en uno de los tweets nos comimos la P y no se lee bien, pero es Superman el sobrenombre que le tenemos a Soto porque en un partido esta temporada conectó 2 jonrones y además cubrió 3 posiciones distintas defensivas en un mismo partido. De manera que el momento en el que empieza a lanzar, ya Shohei Ohtani va a hacer historia. Pues si Soto lo ponen a lanzar y empieza a lanzar bien, imagínense, va a ser el mejor jugador del mundo, capaz de cubrir 3 posiciones en un mismo partido, lanzar y además conectar jonrones, pues ya se va a acabar la competencia. Por eso es que le decimos Superman. Kiyomi vía Twitter nos dice, gracias por estar en Yokohama, Soto. Kiyomi es una chica japonesa que habla español y pues obviamente sin duda alguna todos los fanáticos de Yokohama deben estar muy satisfechos con la actuación de Soto esta temporada. La cuenta Hanshin Tigers English News vía Twitter nos dice que Kanemoto, el manager de Hanshin, tenía contrato hasta la temporada 2020 y que no se había hablado de que lo quisieran despedir, de manera que solo podemos esperar que renuncien. Ya no hay que esperar eso porque esta semana Kanemoto anunció que quiere renunciar. Nuestro amigo John Gibson desde Tokio vía Twitter nos dice, los Dragones de Chunichi no están rompiendo el banco, no están rompiendo la alcancía para contratar jugadores, de manera que vamos a ver qué ocurre con Dayan Viciedo la próxima temporada. Viciedo ya está cumpliendo el último año de contrato con Chunichi, hay que ver qué pasa con él la temporada siguiente. Chunichi obviamente lo va a querer renovar, pero si, como dice John aquí, no está dispuesto a pagarle el salario que él quiere para el año que viene, entonces lo más probablemente es que lo pierdan. De manera que Chunichi tiene que ponerse las pilas con esto, tiene que estar dispuesto a pagar dinero para retener a su mejor jugador, porque si no lo va a perder y el equipo nunca va a mejorar. La cuenta NPB on Reddit vía Twitter nos dice, contando todos los rumores que se han hablado de los Tigres Hanshin en los últimos días, no he escuchado, no he visto nada acerca del manager Kanemoto. Bueno, como ya dijimos, ya Kanemoto anunció esta semana que va a renunciar, de manera que eso ya no es un problema. Nicolás Vaz Padrón vía Facebook dice, creo que Cabrera dio más honrones, el venezolano Alex Cabrera dio más de 50 honrones, creo que pegó 55, que era el récord de Rhodes. Estamos de acuerdo, Nicolás, pero estamos hablando en este caso de los latinos que han conectado más de 40 honrones en su primer año en las grandes ligas. Cabrera conectó 49 en su primer año en su primer año en la NPB en Japón. Roberto Petagini conectó 44 en su primer año en Japón y en este caso Soto conectó 41 en su primer año en Japón. Ciertamente en su segundo año Cabrera llegó a 55 honrones, pero en este caso estamos hablando solamente del primer año en la liga. Finalmente Luis Vargas, a través de la sección de comentarios de nuestra página baseballjaponés.com, nos escribe: acabo de escuchar el podcast semanal y la sección Conociendo el Béisbol Japonés, que es mi preferida junto a los cánticos de ánimo de los jugadores. Muchísimas gracias, Luis, por escuchar hasta el final y por escuchar esas canciones que nos encantan a nosotros también. Dice, me sumerge en la belleza inherente de este magno deporte en Japón, un bateador le faltaba un triple para la escalera, me imagino que es el ciclo
Hoy Brock Holt logró el primero en la postemporada de las Grandes Ligas, aprovechando que el manager contrario había puesto su catcher suplente a lanzar en la última entrada, endorsándole un jonrón que le faltaba para completar el ciclo. Aquí va mi doble pregunta. ¿Se batea para la escalera con Asiudad en Japón? Y la segunda es costumbre de poner a bateadores a pichar cuando el resultado es escandaloso y el manager no quiere cansar demasiado el bullpen. Gracias, espero su podcast como agua de mayo, no desespere, aunque en Toronto no haya buen condumio. El año que viene tendrán un bateador Vladimir Guerrero Jr., tercera base, seguro ganador del novato del año. Muchísimas gracias, Luis, por el comentario. Con respecto a tu pregunta, si se batea con frecuencia el ciclo en Japón, no diríamos con frecuencia, pero sí ocurre sin duda. De hecho, un latinoamericano, el dominicano Rainel Rosario, lo logró en la temporada 2014, el 2 de septiembre, si mal no recordamos. Este año, si mal no recordamos, un jugador conectó batió para el ciclo también, hace no mucho, en septiembre, si mal no recordamos, no acordamos el nombre, pero sí ocurre de vez en cuando. Diríamos con la misma frecuencia que ocurre en las grandes ligas. Ahora, si algún manager pone a un jugador de posición a lanzar en Japón, no, eso sí no es común, eso no se ve. En algún caso excepcional, y el único caso que recordamos fue el Juego de Estrellas del año 1995 o algo así. Ichiro Suzuki entró a lanzar como relevista, porque recuerden, no porque estén poniendo un jugador de posición a lanzar, sino que Ichiro al comienzo de su carrera colegial era lanzador, de manera que él tiene experiencia como para lanzar. Ellos nunca pondrían un bateador que nunca ha tenido experiencia de lanzador a lanzar en Japón. En aquel caso pusieron, y porque era un juego de estrella y el resultado realmente no importaba, pusieron a Ichiro Suzuki para que enfrentara a Hideki Matsui en ese juego de estrellas, pero entonces el manager del equipo de Matsui decidió sacar a Matsui y colocar a otro bateador distinto en ese turno. Pero es el único ejemplo que recordamos. Realmente no hemos escuchado, es probable que haya pasado en alguna ocasión, pero también recuerda que la diferencia es que en Japón existe un límite para los juegos. Los juegos no pueden pasar más de 2 entradas, de manera que realmente no hay oportunidad para gastar a todos tus lanzadores cuando lo máximo que puedes jugar son solamente 2 entradas. Los empates están permitidos, de manera que ningún partido puede sobrepasar las 2 entradas. Y por lo tanto, pues nunca vas a llegar a esa situación en que, como a veces ocurre en los Estados Unidos, que tienes un partido que está en el inning 17, el inning 18 y ya utilizaste a todos tus lanzadores y tienes obligatoriamente que poner un jugador de posición. En Japón, por la cuestión de los empates, pues no tenemos la oportunidad de llegar a ese momento. Esperemos que esto te haya respondido a tus preguntas y muchísimas gracias a todos pues, por habernos acompañado en el programa de hoy. Queremos despedirnos como siempre con la canción de ánimo de algunos de los jugadores. En este caso vamos a hacer una excepción y vamos a ponerles la canción de ánimo del manager venezolano Alex Ramírez. Los managers no tienen canciones en Japón, pero como Ramírez solía ser jugador con el mismo equipo del que es manager en este momento, las Estrellas de Dena, cuando él era bateador, era jugador regular con el equipo, los fanáticos le compusieron la canción que vamos a compartir a continuación, que nos parece muy bonita y muy entretenida como siempre. De manera que muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy y nos despedimos con la canción de ánimo del venezolano Alex Ramírez.